Hola Miss, este es nuestro video para la práctica número 3 de filtros pasa-altas. Nuestro equipo está conformado por Guillermo Arturo, Samuel Angulo, Katia Bustamante y somos KND. Va a comenzar mi compañero Arturo. Para empezar voy a platicar sobre el filtro de Silent King, el cual tiene como datos de una frecuencia de corte de 2 kHz, una ganancia de 1, el capacitor que propusimos es de 10 nanofaradios, de 4.7 nanofaradios, una resistencia 1 de 24 kiloohms, una resistencia 2 de 12 kiloohms, y una Q que es igual a .707. Y también es de orden 2. Y tenemos una caída de 40 decibeles. Bueno, para empezar a ver este circuito, que es un filtro pasa-altas, los componentes que estamos ocupando son los que se aproximan más a la realidad. Y estamos ocupando un op-amp de 741. Y aquí así se simula. Ahorita estamos viendo cómo la frecuencia de cortes pasa por todo el circuito, que son 2 kHz. Y aquí en el osciloscopio estamos viendo cómo es que tenemos una ganancia de 0.06 voltios. Ahora, si lo movemos a una década antes, que son 200 Hz, veremos que el filtro está atenuando la señal y el voltaje que estará pasando será de 103 a 104 milivoltios. Si lo ponemos a una década después de la frecuencia de corte, el filtro lo dejará pasar sin ningún problema y el voltaje será muy similar al que tiene de entrada, que es de 9 voltios. Bueno, ahora para nuestra gráfica de Bode, vamos por aquí, podemos correr. Bueno, aquí ya estamos viendo nuestra gráfica de Bode, pero para saber dónde están los valores ponemos algunos indicadores que son estos. Aquí estamos viendo cómo tenemos la frecuencia una década antes de la frecuencia de corte, nuestra frecuencia de corte y nuestra frecuencia después de la frecuencia de corte una década. Bueno, aquí como se puede ver, aquí tenemos una curva de nuestra frecuencia de corte en donde nos está indicando que va a estar pasando las frecuencias altas después de 2 kHz. Y bueno, eso nada más, eso es todo. Ahora mi compañera Katia les presentará el siguiente filtro. Hola Miss, el siguiente filtro es un filtro pasa-altas, igual configuración Silent Key, pero este es con componentes iguales. Y de acuerdo a los cálculos nos salió que es un Butterworth y también es de segundo orden, igual que el anterior. En este caso nosotros propusimos una frecuencia de corte de 1.5 kHz con un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia 1 de 20 kiloohms. Estos son valores comerciales, por lo que no hay ningún problema. Con esto se calcula la resistencia que va hasta arriba
y esa R nos sale de 10.6 ohms y nosotros buscamos un valor comercial a una de 10.7. Con eso recalculamos la frecuencia de corte, la cual nos da 1487.42. Como es lo más cercano, decidimos dejar ese valor. Después, con el cálculo de la ganancia, despejando de ahí la resistencia 2, nos sale de 11.8 kiloohms y fue bastante bueno porque justo ese valor sí es comercial, entonces también lo dejamos tal cual. Tenemos una ganancia de 1.59 y vamos a comenzar a simular con la frecuencia de corte. En este caso se puede ver cómo tenemos una entrada en pico de 39.7 volts y una salida de 45.5 volts. Esto debido a la multiplicación de la ganancia y a la atenuación en la frecuencia de corte de 3 decibeles, en este caso 0.707. Al multiplicar esto, sale ese valor. En la parte, bueno, las señales están así porque para que se puedan ver las dos, pero pues la representación está en los valores de frecuencia, que es la misma frecuencia entrada y salida, ya que es el filtro pasaltas. Ahora vamos a mover una década antes a aproximadamente 150 Hz. En este caso la frecuencia de corte calculada sería 148.7 Hz. Y podemos ver la diferencia enorme como a la entrada tenemos un valor pico de casi 40 volts y a la salida tenemos 663 milis. Esto es porque está atenuando completamente la señal, ya que es una frecuencia mucho menor a la de corte. Si pasamos a una década después, de aproximadamente 15 kilos, vemos cómo no hay problema al pasar la señal. La amarilla es la de entrada, la azul es la de salida, y pues podemos observar cómo la frecuencia es la misma, entrada y salida, y seguimos teniendo ahí como las está acomodando mi compañero Sam. También abajo Sam, que está en 10 volts y 20 volts. Si esto lo ponemos al mismo valor del voltaje, pues nos damos cuenta cómo la señal sigue pasando sin problema. O sea, el filtro no la elimina para nada, sino que la deja pasar completamente. Y el valor pico de voltaje de salida, pues igual es referente a la multiplicación de la ganancia antes mencionada. Ahora vamos a ver el diagrama de Bode. En este previamente se configuraron entradas y salidas, y ahí podemos ver cómo ahí están los indicadores para voltaje de entrada, voltaje de salida, y ahí mi compañero Sam lo está moviendo para que llegue a una década antes de aproximadamente 150 Hz. Ajá. La línea roja es el voltaje de salida, y podemos ver cómo antes de la frecuencia de corte pues está atenuada completamente. La línea verde es el voltaje de entrada, y al mover el segundo indicador a una década después, aproximadamente 15 kilos, pues podemos ver cómo la señal no se atenúa para nada y sigue sobre la misma línea que el voltaje de entrada. Ahí se puede ver cómo la frecuencia de corte queda ya sobre la misma frecuencia de entrada, y con pues los indicadores se nota bastante la diferencia. Listo, esto sería todo del filtro 2. Mi compañero Sam va a explicar el de séptimo orden. Hola, ¿qué tal, Miss? Bueno, yo les voy a explicar el filtro de enésimo orden. En este caso nos dio, según los cálculos, un filtro de séptimo orden. Y bueno, pues esto lo determinamos usando nuestras
ganancias de la banda pasante y nuestras ganancias de la banda eliminada, y nuestras frecuencias de la banda pasante y también nuestra frecuencia de la banda eliminada. Calculamos las epsilon y con la fórmula de los logaritmos determinamos que el grado de nuestro filtro es de 6.25, con lo cual se redondea a 7. Se propuso un capacitor de 15 nanofaradios, con lo cual se obtuvo una resistencia de 1.06 por 10 a la 5. Ahora bien, esa resistencia que se obtuvo se emplea para calcular las resistencias que se van a usar a lo largo de todo el filtro. Los capacitores permanecen iguales debido a que son de capacitancia constante en este caso. Entonces, bueno, lo que usamos fue una tablita, la tabla 13.2, para poder obtener los capacitores, las resistencias que se van a ocupar en cada etapa del filtro. Entonces se ocupó primero un filtro de tercer orden y luego otros dos filtros de segundo orden en cascada. Nuestra primera resistencia nos dio de 69.236 kiloohms, pero seleccionamos una comercial de 69.8 kiloohms. La segunda resistencia nos dio de 79.34 kiloohms y establecimos la más próxima de 80.6 kiloohms. Y la tercera nos dio de 216.9 kiloohms y la aproximamos a una de 215 kiloohms, la cuarta de 66.08 kiloohms y la aproximamos a una de 66.5 kiloohms, la quinta de 170.01 kiloohms y la aproximamos a 169 kiloohms. La penúltima es de 23.59 kiloohms y la aproximamos a una de 24. Y por último, la resistencia número 7 de 476 kiloohms, la aproximamos a una de 475. Ahora bien, procedemos a simularla. Bueno, primero que nada tenemos una frecuencia de corte de 100 Hz. Ahora, como podemos ver aquí, bueno, podemos ver aquí nuestra frecuencia en el canal 1 y en el canal 2. Como podemos ver, realmente no es afectada la la frecuencia de corte. La frecuencia de entrada no es afectada realmente por nuestro filtro. Vamos a pasar ahora a una década antes. Como podemos ver, una década antes nuestra señal de entrada es afectada en la salida y esta es completamente, bloqueada aparentemente, simplemente se atenúa. Y una década después pasamos a 1 kHz. Podemos ver que la frecuencia pasa sin ningún problema debido a que este es un filtro pasaltas, así que no hay ninguna interferencia con nuestra señal. Ahora, si nos vamos al diagrama de Bode, listo, bueno, aquí podemos ver que estableciendo colocándonos en una década antes, podemos ver cómo la señal es atenuada de forma bastante considerable, una década antes de nuestra frecuencia de corte. Si nos establecemos ahora en nuestra frecuencia de corte, podemos ver que está muy ligeramente atenuada, sino es que realmente no hay atenuación.
Y por último, si nos ubicamos una década después en nuestro diagrama de Bode, podemos ver cómo ya no hay ningún problema. Y en teoría, en este momento, en este punto, la señal debe de estar pasando completamente. Y sí, pues se puede comprobar aquí con las etiquetas que he colocado que no hay, bueno, la representación de los valores que nos tendría que dar nuestro filtro al estar operando. Y bueno, eso es todo de mi parte en el filtro de enésimo orden. ¿Algo más que quieran agregar mis compañeros? No sé si quieran agregar algo más mis compañeros. Pues solo mencionar que pues después cuando ya llegamos al orden de los megas tenemos pues como una caída, una pequeña caída, pero pues en este caso una década después de la frecuencia de corte no hay ningún problema en este tipo de filtros. Solo eso. También me gustaría decir que para el cálculo de las resistencias, tanto en el filtro de Silent King de componentes iguales tipo Butterworth y del filtro de orden 7, para el cálculo de las resistencias se utilizaron la tabla que se nos mostró en clase. Muchas gracias por su atención, mis